Y cuando alguien que tiene cierta popularidad manifiesta algún tipo de enfermedad, esa enfermedad se hace más conocida para la gente y por lo tanto la gente está más avisada de lo que puede pasar en su cuerpo y de algunas manifestaciones que por lo general no llevan a consultar al médico inmediatamente, que lo hacen posteriormente. O sea que, así como sirvió lo de Bullrich, por ejemplo, para concientizar a la gente sobre la esclerosis lateral amiotrófica, también lo de Donald, o de Michael Fox, el gran actor de Recuerdo del Futuro, que también presenta Parkinson, sirve para concientizar a la gente de lo común de esta enfermedad. Recordemos que el Parkinson es una enfermedad degenerativa, es decir, que no tiene cura, que va aumentando las posibilidades de tenerla a medida que uno aumenta en edad, digamos, al igual que el Alzheimer, por ejemplo, o la posibilidad de tener una ACV, a medida que uno aumenta su expectativa de vida, va aumentando la frecuencia de la enfermedad de Parkinson. Y bien como lo refirió Donald, hay 3 síntomas fundamentales que son el temblor, la rigidez y la bradicinesia, o lo que se llama disminución de los movimientos. Si ustedes ven el video de Donald cuando le hacen el reportaje, cuando le están haciendo el reportaje, va a ver que tiembla fundamentalmente el tronco un poco, porque mueve un poquito el tronco y mueve también toda la zona peribucal, la zona del mentón. El temblor que conocemos en el Parkinson, la gente lo relaciona fundamentalmente con las manos, pero también se suele ver en la zona del mentón y también en la cabeza. Y es lo que se observa en la entrevista que le hace en forma directa. Y por lo tanto también produce rigidez, es cierto, produce disminución de la flexibilidad de los músculos, los cuales se ponen más duros, se hace mucho más difícil caminar. Hay un fenómeno que se llama anteropulsión, donde uno va caminando y el centro de gravedad se va adelantando y por lo tanto se debe inclinar el paciente para no perder el centro de gravedad hasta que llega un momento que puede caer, por ejemplo. Esos son los trastornos de la marcha. Y por otro lado, los trastornos de la movilidad. Paciente más lento, que le dificulta hacer los movimientos, que todo se hace más dificultoso y que esa movilidad también se transforma en movilidad en el intestino, con el cual también hay estreñimiento o disminución de la movilidad de las cuerdas vocales, por lo tanto se habla mal o se deglute mal, por ejemplo, en los músculos deglutorios. O sea que es una enfermedad bastante compleja y bastante amplia, ¿no? Doctor, Donald dice, esta enfermedad que no sé desde cuándo llevo dentro, ¿el Parkinson es genético, viene con uno y se despierta en algún momento? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo funciona? En la teoría genética actualmente las enfermedades neurológicas, al parecer todas tienen una base genética bastante importante, más allá de los factores ambientales como algunas otras enfermedades, o factores biológicos puros. Ahora, que se tramita de una generación a otra no es lo habitual. Lo habitual es que lo padezca alguna generación, aunque hay familias que tienen cierta preponderancia de tener dentro de su grupo familiar enfermedad de Parkinson. Pero por lo general no es un factor hereditario el Parkinson. Es una enfermedad puramente degenerativa de una zona del cerebro que se llama sustancia negra y que produce una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es la que nos permite realizar los movimientos y coordinar los movimientos. Al faltar esa sustancia es donde se producen estos síntomas. Y con medicación y tratamiento, ¿una persona puede hacer una vida relativamente normal? Digo, el caso de Michael Fox, que muy joven fue diagnosticado, pudo desarrollar su tarea actoral, inclusive difundiendo un poco de la enfermedad. Sí, digamos, por supuesto, no hay enfermedades si no hay enfermos. Eso hay que partir esa base. ¿Sí? No todos los pacientes tienen, aunque tengan la misma enfermedad, tienen la misma sintomatología y la misma gravedad. Pero con un buen tratamiento, haciendo un diagnóstico temprano, un buen tratamiento, y si eso va acompañado de actividad física adecuada, de rehabilitación, de una alimentación también adecuada, es importante todo esto porque esto va a ayudar a la pronta recuperación. Ahora, una de las cosas que él dijo que me pareció muy interesante, y en lo cual estamos trabajando actualmente en la Fundación, es que la patología, según él la refiere, apareció luego
de la pandemia Sí, y de la cuarentena. sí, sí. Digamos, ahí se le hizo más evidente. Bueno, hay muchas patologías que aparecieron después de la cuarentena excesiva que tuvimos después de la pandemia, donde no solo desde el punto de vista neurológico, sino, por ejemplo, para dar un ejemplo mucho más claro, desde el punto de vista oncológico, por ejemplo, o cardiológico, donde se dejaron de atender un montón de patologías, se dejaron de hacer estudios y comenzó a notarse pacientes que ya tenían, por ejemplo, un cáncer avanzado o una insuficiencia cardíaca bastante importante. En el caso de esta enfermedad lo mismo, porque por ahí hubiera consultado entre el primer síntoma y no hubiera esperado tanto. Claro. Y otra de las cosas que dijo también muy interesante, Cristian, es que cuando está muy tensionado aumentan los síntomas. Y eso es una de las características del Parkinson, donde cuando el paciente está muy tensionado, muy nervioso, los síntomas se incrementan y aumentan.